Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras la luz del alba comenzaba a romper en el horizonte, María Magdalena, con el corazón atribulado, buscaba respuestas en su alma. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, y en su pecho, una llama de esperanza ardía a pesar de la tristeza que la envolvía. Recordaba cómo había sido liberada de los 7 demonios que la atormentaban, tal como se narra en Lucas 8:2, y se sentía llamada a seguirle en todo momento, con cada paso que daba, una sensación de dirección divina guiaba sus pasos. Ella sabía que lo que había experimentado en el pasado no era solo una liberación personal, sino un llamado a ser parte del plan soberano de Dios. Había escuchado las promesas del Mesías, de aquel que vendría para salvar a su pueblo. La profecía de Isaías 53 le daba fuerza en su corazón. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Mientras cruzaba por el sendero desolado, recordó cómo el Maestro había enseñado acerca del perdón y la redención. La imagen de su rostro lleno de amor y compasión se presentó ante ella. ¿Qué puedo hacer para honrar su sacrificio?, se preguntó. Su mente se llenó de reverencia y reconocimiento. Era fundamental que su amor y gratitud se transformaran en acción. Al llegar a las puertas de la ciudad, vio a un grupo de mujeres que se preparaban para ir al sepulcro. Una chispa de determinación iluminó su ser. Debo ir con ellas, pensó. Y así se unió a ellas, sintiendo el peso de su tristeza compartida, pero también algo más profundo, una mezcla de angustia y expectativa que la movía hacia adelante. Eran las primeras horas de un nuevo día, y mientras se acercaban al sepulcro, el cielo fue llenándose de un ominoso silencio. Las palabras del ángel resonaron en sus recuerdos: no temas, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo, Mateo 28:5-6. Sin embargo, la duda se cernía sobre el grupo hasta que la piedra fue removida. María, con una valentía renovada, se adelantó. De repente, vio al Maestro, resucitado, en toda su gloria. La revelación de su presencia la llenó de asombro y temor, y a la vez un profundo amor. «Raboni», exclamó, y se arrodilló ante él, sintiendo que cada fibra de su ser vibraba con el poder de su redención. «No me toques», dijo Jesús con voz firme pero suave, «pues aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Juan 8:17. Estas palabras fueron como un bálsamo para su alma herida. Ella, quien había sido objeto de la unción, ahora era la portadora de la gran noticia: el Salvador había vencido la muerte. Mientras María corría a dar el mensaje a los discípulos, su corazón latía con la esperanza renovada de que, a través de su testimonio, otros también serían transformados. ¿Quién podría haber imaginado que una mujer, una de los despreciados, sería la primera en proclamar la resurrección de Cristo? Sin embargo, el diseño de Dios era mucho más grande de lo que podía concebir. Con cada paso que daba, los ecos de las profecías resonaban en su mente. Y así, en las sombras del susurro divino, algo mayor estaba por revelarse. Pero lo que María no sabía era que su camino de redención también sería un hilo fundamental en el vasto tapiz del linaje divino. La historia de la redención acababa de comenzar, y el plan soberano de Dios se desenrollaba ante sus ojos. Mientras María corría a toda prisa hacia donde se encontraban los discípulos, las lágrimas de alegría y admiración resbalaban por sus mejillas. Su corazón palpitaba con el eco de la victoria, mientras la luz del alba iluminaba su camino, testigo del milagro que había presenciado. Él ha resucitado, repetía en su mente como un mantra, encendiendo su espíritu con renovada fuerza. Pero en las sombras del amanecer, las dudas comenzaron a acechar, como un oscuro manto que busca envolver a una luz brillante. Al llegar al lugar donde los discípulos estaban reunidos en un estado de confusión y tristeza, su voz, llena de fervor, quebrantó el silencio: «He visto al Señor, y Él me ha hablado». Sin embargo, sus palabras hallaron un camino difícil entre las almas de aquellos que habían caminado junto a Jesús, pero que ahora yacían sumidos en la desesperanza. Pedro miró a Juan con incredulidad, sus rostros reflejaban escepticismo. Era difícil para ellos aceptar la noticia de la resurrección, había tanto dolor y pérdida en sus corazones desde aquel gran sábado. Puede ser verdaderamente cierto, pensó Pedro, recordaba el momento cruel de la crucifixión y estaba atado por el peso de su propia traición. Pero María, al percibir su tristeza, recordó las enseñanzas del Maestro: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Mateo 6:20. Una ferviente determinación despertó en ella. «No está aquí», insistió, «él ha vencido la muerte. La promesa ha sido cumplida». Mientras tanto,
una inquietud divina comenzaba a vibrar en el aire. El mismo cielo que había estado en silencio ahora parecía suspenderse en expectativa. En ese momento, el espíritu del temor de los discípulos se tornó en asombro cuando, de repente, en medio de la sala se hizo presente Jesús, envuelto en luz y gloria. «Paz a vosotros», proclamó con una voz que resonaba con la autoridad del Creador. Esas palabras fueron como un abrazo que envolvió a cada uno, disipando la sombra que había estado oprimiendo sus corazones. Jesús se volvió hacia María, quien aún temblaba de emoción. «Ve y diles a todos que yo estoy vivo», les exhortó. En ese preciso instante, la verdad del linaje divino vibraba en el aire, desde la creación, a través de las generaciones, hasta su resurrección. Cada acto estaba basado en el amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo. La urgencia del mensaje de Jesús iluminó las miradas de los discípulos. Ellos no solo estaban siendo testigos de su gloria, eran ahora parte del cumplimiento de las antiguas profecías. Pedro y Juan sintieron un nuevo propósito arder en sus corazones a medida que comenzaban a entender que su misión apenas estaba comenzando. Sus pasos serían guiados hacia el mundo, donde la luz de la resurrección brillaría a través de su testimonio. María, llena de un asombro renovado, comprendió que su papel era fundamental en este relato sagrado. Ella había sido elegida para transmitir el mensaje a los hombres, reafirmando que no había barreras en el amor de Dios. Al mirar hacia el cielo, comprendió que su vida estaba entrelazada con el plan soberano del Altísimo. Y mientras Jesús hablaba, sus discípulos empezaron a comprender que la invención de cada milenio de su historia estaba anclada en esa multitud de experiencias de redención. Sin embargo, había un misterio por desvelar. «Pero yo les envío el Espíritu Santo», dijo Jesús, y las palabras reverberaron en sus corazones, dejando entrever que más allá de la resurrección, una nueva era estaba a punto de comenzar. ¿Cuál sería el poder del Espíritu que se avecinaba? ¿Qué nuevas revelaciones traería a este grupo de hombres y mujeres que ahora llevaban en su pecho la promesa de la salvación? La historia de la redención continuaba, y el plan soberano de Dios seguía desenrollándose, revelando un futuro lleno de esperanza, milagros y desafíos. Mientras las palabras de Jesús flotaban en el aire, cada discípulo sintió el peso de su llamado. La atmósfera en la sala se tornó electrizante, como si cada partícula de sus seres se alineara con el propósito eterno de Dios. El silencio reverente fue interrumpido por la voz firme de Pedro: «Maestro, ¿qué necesitamos hacer?». Un ardor nuevo empezó a calentar sus corazones, como si una llama estuviera encendida en lo más profundo de su ser. Jesús, con una mirada llena de amor y autoridad, les respondió: «No se atemoricen, porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Sus palabras eran como un sello divino, inscribiendo la misión en la historia de la redención. Un soplo de fe comenzó a circular entre ellos, disipando las dudas que aún intentaban aferrarse a sus corazones. En ese momento, María, aún incrédula en su gratitud, comprendió la magnitud de lo que significaba ser la primera en dar a conocer la resurrección del Maestro. «Yo iré», anunció con determinación. «Contaré a todos lo que he visto, que Él vive y que el amor ha triunfado sobre la muerte». Los otros discípulos miraron a María, admirando su valentía, mientras el rayo de esperanza comenzaba a iluminar su propia fe. Ellos sabían bien que lo que habían visto y oído ahora requería acción. La misión se extendía más allá de sus muros, sería un viaje que les llevaría a los corazones de los perdidos, a las ciudades y aldeas donde el nombre de Jesús aún no había resonado. Pedro, acercándose a María, le preguntó: «¿Pero cómo podremos enfrentar el mundo si aún tememos?». La voz del Maestro había resonado en ellos, pero el temor seguía habiendo un espacio en sus corazones. «No temáis», dijo María con un brillo renovado en sus ojos, «pues el mismo que nos llamó no nos abandonará. Su luz guiará nuestros pasos». Fue entonces cuando el cielo retumbó suavemente, como un eco de la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Una energía palpable, un aliento divino, comenzó a moverse entre ellos. Cada uno sintió una profundidad en su ser, eran parte de algo infinitamente más grande. ¿Qué implicaría esta esperanza renovada para el futuro de la humanidad? En sus corazones latía el susurro de las Escrituras cumplidas, como en los días de Ezequiel cuando el Señor prometió: «Pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo». Ezequiel 36:26. Esa promesa ahora resonaba con el eco de la resurrección, entrelazándose con su llamada, mientras, afuera, la luz del día comenzaba a brillar intensamente, y los vientos de cambio se sentían en el aire. María y los discípulos avanzaron juntos, aún temerosos, pero ya llenos de propósito. Iban a ser heraldos de la resurrección, agentes de una esperanza nueva.
Sin embargo, mientras se alejaban, algo inquietante susurraba en sus corazones: ¿estamos realmente listos para lo que está por venir? En ese instante, la sombra del misterio del futuro se cernía sobre ellos. La promesa del Espíritu Santo traería poder, pero también desafíos inesperados. La historia de la salvación continuaba desarrollándose. ¿Cómo resultaría aquel encuentro en el corazón del mundo? La obra soberana de Dios estaba apenas comenzando a desplegarse. ¿Cuál sería el destino final de esos discípulos, que ahora llevaban en sus vidas la luz de la resurrección? Era el inicio de una aventura espiritual que cambiaría el curso de la historia. Mientras los primeros rayos del sol extendían su luz sobre Jerusalén, el grupo de discípulos avanzaba a paso firme, llevando en su interior el eco de la promesa del Maestro. Los corazones palpitaban con la mezcla de emoción y ansiedad. Jesús les había dado una misión trascendental, y aunque su fe comenzaba a arder, el temor y la incertidumbre todavía se cernían sobre ellos. María, sintiendo la fresca brisa de la mañana, se detuvo un momento. ¿Qué pasará cuando el poder del Espíritu Santo descienda sobre nosotros?, preguntó, su voz entrelazada con una mezcla de expectativa y temor. Los discípulos se miraron entre sí, como si el silencio compartido fuera un pacto no hablado, un llamado oscurecido por el peso de sus dudas. Debemos prepararnos, respondió Tomás, sus ojos fijos en el horizonte. Él nos ha elegido, ¿pero somos dignos de esta tarea? Siempre ha sido más fácil permanecer en la sombra que ser enviados a la luz. Pedro, pasando la mano por su barba, agregó: la gente no nos creerá. Nos verán como aquellos que huyeron de la cruz. ¿Nos seguirán si proclamamos su resurrección? María, recordando las palabras de Jesús, intervino con un ardor renovado. Él nos ha elegido precisamente por lo que somos. No por nuestras dudas, sino por nuestra fe. En medio de la incredulidad, anhelemos ser sus testigos. Su voz se alzó, y los demás se sintieron atraídos por la convicción en sus palabras, como si una chispa de aliento comenzara a avivar su espíritu. Todos en la comunidad aún estaban conmocionados por la extraordinaria obra de Jesús. Las historias de su sanación, su amor y su sacrificio comenzaban a llegar a cada rincón de Jerusalén. María recordó la promesa que había hecho: contaré a todos lo que he visto. Este compromiso exigía de ella aún más que palabras. Era un llamado a la acción, una invitación a ser la voz que proclamara el triunfo del bien sobre el mal. A medida que se acercaban a la ciudad, un inmenso bullicio llenaba sus oídos. La gran festividad de la Pascua se acercaba, y la ciudad se preparaba para recibir a miles de peregrinos. Allí, en medio de multitudes, se presentarían ante un mundo que, aún ensombrecido por el pecado, necesitaba desesperadamente la luz de Cristo. Sin embargo, la misión no sería fácil. En sus corazones comenzaron a brotar preguntas difíciles. María sintió como el peso de lo que vendría se asentaba también en sus hombros. Pero en ese delicado equilibrio entre la expectativa y el temor, tenía la certeza de que estaba dentro del plan soberano de Dios. Él siempre había estado en control de la narrativa, desde la creación hasta la redención. De repente, en medio del bullicio de la ciudad, un susurro sagrado atravesó el aire. Un anciano, con ojos resplandecientes, les llamó desde la multitud. ¡Alto! ¿Son ustedes los que han estado con el Maestro? Clamen alto a la verdad, pues el mundo se preparará para escuchar. Sus palabras reverberaron en el corazón de María, despertando en ella un resplandor de determinación. Juntos, en aquel instante de revelación, entendieron que cada uno de ellos no solo estaba llamado a ser testigo, sino a llevar un mensaje que podría transformar vidas. En sus corazones vibraba la esperanza de que el Espíritu Santo vendría, habilitándolos para afrontar los peligros que el futuro traería. Mientras se preparaban para entrar a la ciudad, una inquietante pregunta permanecía en el aire: ¿qué es lo que realmente Dios tiene reservado para nosotros en este nuevo comienzo? Así, avivados por la promesa y despojados de la duda, los discípulos dieron su primer paso hacia una historia que estaba destinada a marcar la eternidad. La revelación aún no había terminado, aún quedaba un misterio por descubrir en su plan soberano. Mientras cruzaban las puertas de Jerusalén, un viento suave se levantó, como si el mismo cielo estuviera en expectación. El bullicio de la ciudad parecía pulsar con energía vivificante. Aquella multitud, que se apresuraba hacia el templo, ignoraba que tras sus pasos se encontraba el grupo que había caminado con el Salvador, aquel que había dejado una huella inmensa en sus corazones. María, sintiendo la vibración del aire sagrado a su alrededor, miró a sus compañeros. El tiempo se ha acercado, dijo con una fe renovada, y nosotros seremos los heraldos de la gloria de Dios.
sus palabras encendieron un fuego en los corazones de los discípulos. Ellos debían prepararse, no solo mentalmente, sino también en lo espiritual, para recibir lo que estaba por venir. Mientras caminaban hacia el templo, Pedro comenzó a recordar las enseñanzas de Jesús sobre el poder del Espíritu Santo. ¿No dijo nuestro Señor que nos guiaría a toda verdad?, murmuró el apóstol, mientras la imagen del Maestro llenaba su mente. Si Él prometió que el Espíritu nos fortalecería, entonces debemos estar listos para dar testimonio a todo el pueblo. Tomás, aún con cierto escepticismo, se sintió obligado a preguntar: ¿cómo podemos estar preparados cuando ni siquiera sabemos el momento en que esto sucederá? La incertidumbre de sus palabras hizo eco en el corazón de todos. María, sintiendo la responsabilidad que recaía sobre ellos, levantó la voz y dijo: nuestra preparación no se basa en saber el tiempo, sino en la disposición de nuestros corazones para recibir su poder. Recordemos las Escrituras, como se dice en Joel 2:28, y sucederá que después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El sonido de sus palabras resonó en sus corazones, y como si una bruma comenzara a despejarse, vieron visiones de lo que estaba por venir. La transformación era inminente y divina. Al llegar al templo, se encontraron rodeados de un mar de rostros incrédulos y curiosos. Algunos de los allí presentes murmuraban sobre el reciente arresto y crucifixión de Jesús, mientras otros hablaban sobre las extrañas historias de su resurrección. Sin embargo, en medio de la incredulidad, había un olor a esperanza que comenzaba a crecer. De repente, una figura femenina se acercó a ellos. Era una mujer de fuerte carácter, cuyo nombre era Sara, conocida entre la comunidad por su capacidad de discernir los tiempos. He sentido en mi espíritu que algo poderoso está por suceder, declaró, inclinándose ante ellos. El tiempo de la revelación está cerca. Estén preparados, porque el fuego de Dios descenderá sobre ustedes. Las palabras de Sara provocaron un estremecimiento colectivo. María sintió como el Espíritu Santo empezaba a atar sus corazones en una sola visión, una unificación que solo podía ser divina. Y mientras esperaban en oración, un sonido como de un viento poderoso comenzó a llenar el lugar. Era como si las puertas del cielo se hubieran abierto, y todos sintieron una presencia divina que transformaba su temor en valentía. El tiempo de la promesa estaba por cumplirse. En aquel momento, la pregunta que había quedado flotando en el aire, ¿qué es lo que realmente Dios tiene reservado para nosotros en este nuevo comienzo?, se volvió más urgente que nunca. En el fondo, un nuevo misterio aguardaba revelar un camino que prometía transformar no solo a los discípulos, sino a todo el linaje de una humanidad oscurecida por el pecado. Con corazones dispuestos y la mente alerta, se prepararon para recibir lo que Dios había prometido. Así como se dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. María sabía que la verdadera visión era la que venía a través de los ojos de la fe. Así, en la espera, la tensión espiritual se volvía palpable y la historia apenas comenzaba a desarrollarse, en un camino que llevaría a la manifestación gloriosa de su poder. El misterio de su plan soberano y redentor se entretejía en cada latido de sus corazones, mientras un temblor de anticipación llenaba el ambiente. ¿Qué revelaciones traería el Espíritu Santo? ¿Qué propósito glorioso se desplazaría a través de ellos? Mientras el viento continuaba soplando, la atmósfera se tornó electrizante. Las paredes del templo vibraban como un eco de los anhelos de aquellos que esperaban. Todos los presentes, movidos por un sentimiento indescriptible, absorbían la solemnidad del momento. Pedro, junto a sus compañeros, sintió que su fe era el ancla que los sostenía en medio de lo desconocido. Entonces, un murmullo comenzó a circular entre la multitud. Algunos que llamaban al alba de las promesas del Señor, otros que a la zozobra se aferraban. ¿Es posible que estos sean los hijos de aquel que fue crucificado? ¿Y de qué son capaces estos hombres y mujeres al recibir el don del Espíritu?, se preguntaban los curiosos, pero María, con una mirada firme, se adelantó y dijo: no somos solamente los que seguimos al Maestro, somos los herederos de sus promesas. En este día, como está escrito en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Con estas palabras, se sintió un calor nuevo en el corazón de la comunidad. Las voces comenzaron a unirse en un clamor de oración mientras cada discípulo, en unidad, clamaba al cielo. De repente, un estruendo como de un viento recio se dejó sentir, llenando el lugar donde estaban reunidos. La energía espiritual fue tan intensa que fue como un fuego que no quemaba,
sino que purificaba y llenaba de luz cada rincón del alma. Pedro, sintiendo la urgencia crecer dentro de él, se levantó. Hermanos, escuchen. Lo que ha sido profetizado se está cumpliendo justo aquí, justo ahora. Recordemos las palabras de nuestro Señor, que nos dijo que no iríamos solos, sino que el Consolador vendría. Su voz resonó firmemente, resonando como el trompeta que invita a la batalla. Era un llamado claro y fuerte, y muchos empezaron a reunirse en torno a ellos. Mientras el fuego del Espíritu llenaba cada corazón presente, se escuchó un grito de alegría. «Estamos siendo transformados», exclamó uno de los allí presentes, señalando cómo sus lenguas parecían danzar al unísono con voces de diversos pueblos y naciones. Era un milagro del lenguaje, así como se había prometido que hablarían en otras lenguas, como se narra en Hechos 2:4. La multitud estaba atónita, algunos incluso perturbados por lo que veían. Los escépticos no podían entender el torrente de poder que se desataba. El Espíritu Santo, a través de la comunidad creyente, estaba comenzando una obra que no solo cambiaría a unos pocos, sino que irradiaría hacia los confines de la tierra. María se unió a este clamor universal, sintiendo el peso de las generaciones pasadas y futuras sobre sus hombros. La visión se hizo clara, no solo esperaban la transformación personal, sino un movimiento que cambiaría la realidad del mundo. Ella recordó las palabras de Isaías 61:1, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los abatidos». Sin embargo, un misterio profundo seguía presente, y la pregunta retumbaba en su mente: ¿cómo transformaremos a la humanidad si aún encontramos resistencia en nuestros propios corazones? Con cada pulso, la historia del reino de Dios entrelazaba su destino con el de la humanidad, desbordando el corazón de cada miembro con el deseo de comunicar el amor de Dios. En esa respiración de unidad y poder, un nuevo interrogante comenzaba a gestarse en los corazones de aquellos fieles: ¿cómo alcanzarían a aquellos que no estaban presentes? ¿Cuál sería el siguiente paso en la revelación del plan soberano del Creador? La luz del Espíritu brillaba intensamente, pero había más por descubrir. Lo que estaba claro era que la historia de la redención apenas comenzaba su curso, y el papel de ellos como heraldos del reino se desarrollaría de manera magnífica, llevando un mensaje que haría eco a través de los siglos. Con corazones ardientes y un propósito renovado, se prepararon para el desafío, sin saber que el camino que Dios había trazado prometía glorificar su nombre a través de cada vida que tocaran. El viento de Dios estaba en movimiento, y la narrativa sagrada del cumplimiento del pacto de redención se acercaba a su clímax, mientras un nuevo signo en los cielos anunciaba la llegada de un imperio eterno. Mientras la atmósfera seguía cargada de la presencia divina, los corazones de los discípulos latían al unísono, impulsados por el fuego del Espíritu. Pedro, reafirmado por el asombro colectivo, comenzó a predicar a la multitud. «Hermanos y padres, escuchadme. Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios, fue entregado por el determinado consejo y la presciencia de Dios, y a vosotros le disteis muerte, crucificándole». Hechos 2:22-23. La multitud se conmovió ante sus palabras, algunos comenzaron a sentir convicción por lo que habían hecho. Mientras tanto, María, sintiendo la urgencia del momento, se acercó a Pedro y dijo: «Debemos recordar las palabras del Maestro, que nos mostró que somos testigos de su resurrección. No solo de lo que ocurrió, sino del poder de aquello que aún está por venir. Porque será el Espíritu el que nos guiará hacia toda la verdad». Pedro asintió, mirando a la multitud y luego a María, entendiendo que el papel de cada uno era crucial en la nueva era que se estaba gestando. «En aquel día, seréis llenos de poder, y testificaréis en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Las palabras resonaban con la fuerza de una promesa divina, y mientras hablaban, otros comenzaron a reunirse, sintiendo el tirón de la verdad en sus corazones. Eran muchos los que estaban allí, personas de diversas naciones, cada uno trayendo su bagaje cultural y su historia. Algunos estaban incrédulos, otros se reían de lo que veían. Pero la mayoría estaba intrigada, sintiendo que se encontraba en la presencia de algo grandioso. María se volvió hacia ellos, y en el fervor del Espíritu, pronunció: «El Señor está aquí». Y si en los días antiguos Él habló a través de su siervo, también ahora Él anhela hablar por medio de nosotros. Los tiempos oscuros han terminado y la luz viene. Los murmullos crecieron, y aquel lugar que una vez fue solo un templo, ahora se cocía en fervor milagroso. El deseo de estos hombres y mujeres, llenos del Espíritu, se volcó hacia aquellos que aún no conocían el mensaje de redención. Con cada palabra, el cielo parecía abrirse un poco más,
las puertas del reino estaban listas para ser alcanzadas. En medio de esta euforia, un hombre se separó de la multitud, con el rostro perplejo. ¿Qué significa todo esto?, cuestionó, su voz quebrantada por la confusión. Pedro, reconociendo la necesidad de claridad, se acercó. Lo que veis es el cumplimiento de lo que fue prometido a nuestros padres. El Señor está en medio de nosotros, cumpliendo lo que dijo a través de los profetas. No está lejos, sino cerca de cada uno de nosotros. Venid y bebed del agua viva. La multitud comenzó a responder a esta invitación. Varios se acercaban, deseosos de conocer no solo la verdad de lo que sucedía, sino el corazón mismo de Dios. Y en sus corazones resurgía la esperanza. Sin embargo, las preguntas seguían desafiando su certeza. ¿Y qué pasa con aquellos que aún no conocen al Maestro? ¿Cómo alcanzaremos a todos los que han sido olvidados o que se han desviado? Justo cuando las dudas empezaban a hundir el espíritu de algunos, una luz brillante descendió sobre ellos, como un recordatorio de que no estaban solos. El Espíritu Santo sopló de nuevo, trayendo respuesta a la inquietud de sus corazones. María, como heraldo entre ellos, en la unificación del poder, exclamó: «El Señor nos envía. Él tiene un plan que abarca generaciones. Quiere que seamos luz y sal. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Por tanto, levantémonos en fe». Y de repente, la escena se llenó de testimonios. Algunos comenzaban a hablar en lenguas, otros testificando de la gloria de Dios. Mientras la nube del Espíritu envolvía a cada uno, sus corazones ardían con la certeza de que su reino se extendería a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, María se preguntaba una vez más, sintiendo un peso en su pecho, que si el camino es más largo de lo que esperamos. ¿Y si las pruebas son más grandes? La brisa del Espíritu seguía soplando, y en su hermosura había un profundo misterio que aguardaba ser revelado. Aunque la transformación comenzaba, el camino hacia la redención estaba cargado de desafíos y decisiones difíciles que estaban por venir. Con cada vida que tocaban, se acercaban más al cumplimiento del plan soberano de Dios, un plan que aún no se había revelado por completo. La historia de la redención avanzaba, pero su destino era inevitable. Las promesas de Dios aún resonaban, llamando a aquellos dispuestos a escuchar. Mientras el clima se inundaba de esperanza, la multitud continuaba envolviendo a los discípulos en un ambiente cargado de expectación. Los ecos de las palabras de Pedro aún resonaban en el aire, y cada testimonio parecía añadir ladrillos a un nuevo templo, uno construido no de piedras, sino de fe y poder divino. María, observando el fervor que crecía, sintió que su corazón latía al compás de un propósito más grande. «Es hora de hablar a aquellos que aún están a la espera de la luz», murmuró entre sí mientras miraba a las multitudes. A su alrededor, un hombre con desconfianza en sus ojos preguntó: «¿Por qué les hablas a ellos, si apenas entendemos lo que sucede aquí?». María respondió con la sabiduría que había adquirido a los pies de Jesús: «Porque el amor de Dios no tiene límites, no distingue entre naciones ni entre culturas. En él, hay un llamado a cada alma». Pedro, al oír las palabras valientes de María, sintió una renovada inspiración. Se dirigió a la multitud una vez más: «Amados, el profeta de Nazaret ha prometido que aquellos que crean en él recibirán el Espíritu Santo. Esto no es solo para nosotros, sino para cada uno de vosotros, los que están lejos, y hasta los que el Señor nuestro Dios llamare». Hechos 2:39. Había un eco de promesas antiguas, y los corazones comenzaron a arder con una nueva fe. Las lenguas comenzaron a fluir de los creyentes, y el lenguaje del cielo se entrelazó con las voces humanas. Algunos, por primera vez, sentían la verdad brotando en sus corazones. «Este es el momento. Ahora es el tiempo. Es el tiempo de dar testimonio de su gloria y de ser portadores de luz», dijo María en medio de clamor. Su mirada fija en el cielo, parecía casi entrever el manto de ángeles despuntando en la distancia. «¿Y si no somos suficientes? ¿Y si los hombres y mujeres de nuestras tierras no nos escuchan?», preguntó uno de los discípulos, su voz trémula evidenciaba su incertidumbre. María, tocando sus hombros con la dulzura de quien había sido sanada, le replicó con fe inquebrantable: «El poder no reside en nosotros, sino en aquel que nos ha llamado. No miramos las circunstancias, sino el cielo abierto. Venid, seamos las manos y los pies de nuestro Salvador». Los murmullos de la multitud comenzaron a transformarse en clamores de justicia y esperanza. Alguien desde la esquina gritó: «Soy un extranjero. Pero también quiero ser parte de esta historia. ¿Cómo puedo ser sanado y renacido?».
La fragancia de la revelación comenzó a llenar el espacio y la promesa de comunidad y pertenencia resonaba en cada rincón. El miedo de la multitud se sustituía por una confianza nueva, y en ese instante de conexión, Pedro lanzó un mensaje atrevido: convertíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. La respuesta fue inmediata. Varios se levantaron, sintiéndose tocados, y pasaron al frente, deseosos de ser parte del reino de Dios, pero justo entonces, un profundo silencio acompañó a un hombre anciano que se acercó y, con voz temblorosa, se atrevió a preguntar: ¿qué pasará con aquellos que son nuestros hijos e hijas, que viven en la oscuridad de la duda? ¿Qué nos dices sobre ellos? La vulnerabilidad de su pregunta resonó en muchos corazones. María, sintiendo un fuego en su ser, respondió: Dios no solo busca salvar al presente, sino también a aquellos que vendrán. Su plan abarca generaciones, y Él se mueve aún entre sombras, trayendo luz a los perdidos. En ese instante, una brisa suave sopló una vez más a través del lugar, trayendo consigo un nuevo entendimiento. En medio de la conversación, el Espíritu Santo pareció susurrar que el propósito de Dios iba mucho más allá de cualquier entendimiento humano. Las palabras de María resonaban en sus corazones: no importa la distancia, su amor, su verdad, alcanzarán a cada generación. El aire se tornó pesado con la promesa de lo que estaba por venir. Y mientras la multitud comenzaba a reconocer la magnitud de este decreto celestial, la luz se intensificó, y María sintió que finalmente se estaba revelando un secreto profundo del corazón de Dios. El verdadero camino hacia la redención, lleno de sacrificio y gloria, comenzaba a trazar su curso. Pero hay algo más que aún no conocemos, reflexionó María en voz alta, dejando a la multitud en un estado de expectación. Porque en el núcleo de este nuevo principio, hay misterios divinos que esperan ser desvelados, y el tiempo revelará su propósito. Así, mientras se sumergían en el fuego del arrepentimiento y la esperanza, el eco de un plan soberano de años venideros se hallaba en sus corazones, aguardando su cumplimiento. Mientras el día avanzaba, el bullicio de Jerusalén se intensificaba, y la atmósfera vibraba con la expectativa de lo que estaba por venir. María Magdalena se encontraba en medio de un grupo creciente de discípulos, uniendo su fe y su fervor ante la multitud. La luz del Espíritu Santo ya había comenzado a manifestarse de maneras inesperadas, llenando a cada creyente con valentía y propósito. Pedro, sintiendo el encargo divino en su corazón, se dirigió nuevamente a la gente. «Escuchen, todos ustedes», exclamó, su voz resonando con autoridad. «Este es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Hoy se derrama sobre nosotros el Santo Espíritu, trayendo sanidad y gracia. Si están dispuestos a creer, recibirán la salvación que han buscado». Los murmullos en la multitud se tornaron en un clamor. Gente de diversas naciones y culturas comenzó a buscar respuestas, y el mensaje de esperanza se esparcía como fuego por los valles. «¿Qué debemos hacer?», preguntaron algunos, sus ojos llenos de anhelo. «Convertíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo», respondió Pedro, recordando las palabras del Maestro. María, sintiendo la urgencia de la misión, se unió a Pedro y los demás, instando a la multitud a aceptar la verdad que se les ofrecía. La resurrección de Jesús es la clave de nuestra esperanza, y hoy Él ofrece una vida nueva a todos los que creen, exclamó con fervor. No están solos, el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Maestro está aquí para guiarlos y transformarlos. Entonces, un grupo de hombres y mujeres de la multitud comenzaron a dar un paso al frente, con lágrimas en los ojos y corazones quebrantados. Querían ser parte de esta nueva vida, este nuevo comienzo que les prometía una relación eterna con Dios. María miró a Pedro, y ambos sonrieron, sintiendo que lo que estaban presenciando era solo el principio de una ola de transformación. A medida que más se unieron, la escena se inundó de testimonio y adoración. Un hombre llamado Eliab, que había entrado en la reunión lleno de dudas, ahora lloraba y levantaba sus manos al cielo, gritando de alegría por la gracia que había alcanzado. «Él vive. Mi vida ha cambiado», declaró, y su testimonio resonó entre el grupo, alentando a otros a hacer lo mismo. Con cada declaración de fe, se sentía una ola renovada de energía y fervor. Había un sentido palpable de unidad entre los creyentes, el poder del Espíritu se manifestaba en lenguas, en curaciones y en proclamaciones audaces. María entendía entonces que no solo eran portadores de un mensaje, sino que estaban siendo transformados en instrumentos del amor de Dios. Los días siguientes trajeron consigo un aliento fresco de evangelismo.
Días llenos de predicación, sanaciones y maravillas que desafiaron las expectativas. El cuerpo de creyentes creció cada día, y la comunidad se consolidó en torno a los ensayos del amor y la bondad. Pedro se convirtió en un líder natural, guiando con palabras de autoridad, mientras María se alzó como símbolo de fe y testimonio, desplegando el mensaje de salvación en áreas que pocos se atrevían a alcanzar. Las palabras de Isaías 61 resonaban en la mente de cada seguidor de Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los abatidos. Con cada vida que tocaban, cada alma que escuchaba la verdad, sentían que el plan divino se estaba cumpliendo. Sin embargo, el camino no sería fácil. La resistencia de las autoridades religiosas comenzó a alzarse, y el fuego de la persecución comenzó a encenderse. Los discípulos se hallaron frente a su mayor desafío: ¿proclamaremos el nombre de Jesús aún en peligro?, se preguntaban entre ellos. Pero María, a la luz de sus experiencias personales de redención, les recordó las palabras del Maestro: no temáis, yo he vencido al mundo. Así, unidos, los discípulos tomaron la decisión. Serían heraldos del mensaje, aún en medio del peligro. Se enfrentarían unidos a cualquier adversidad, propagando la luz de la resurrección sin miedo y con valentía. La historia de la redención era un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, y estaban dispuestos a ser parte integral de ella, sin importar el costo. Mientras se preparaban para cada nuevo día, las palabras de Jesús resonaron en sus corazones: y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. La misión apenas comenzaba, y aunque el futuro era incierto, la certeza de que Él estaba con ellos les daba la fuerza para avanzar. Había tenido lugar el milagro de la resurrección, y ahora, el mundo entero aguardaba la manifestación del reino de Dios a través de las vidas transformadas de aquellos que habían conocido al resucitado. El viaje continuaría, pero sabían que el amor de Dios y la misión del Espíritu les estaban guiando hacia un destino eterno. La historia de la redención, rica en poder y esperanza, seguiría desvelándose ante ellos, un llamado que resonaría a través de los siglos. Ahora, con el final de esta poderosa narrativa, te urgimos a que te unas a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que estamos preparando para ti. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen este poderoso mensaje. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre cómo este relato de redención ha tocado tu vida. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.